Hola a todos, bienvenidos al ciclo Exportación de Flores de Cáñamo, organizado por la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones. Mi nombre es Guzmán Ruserí y junto a Damián Collazo formamos parte del equipo de la agencia. Hola a todas y todos, muchas gracias por participar. Este ciclo se centra en la exportación de flores de cáñamo, porque si bien existen otras salidas comerciales para el cannabis con potencial económico, entendemos que actualmente esta es la que tiene más potencial para incluir a aquellos productores que quieran incursionar en este rubro. La jornada de hoy vamos a comenzar con Damián por exponer aspectos económicos del negocio. Vamos a explicar un poco cómo funciona la cadena comercial y cuáles son los costos de producción para un productor a fazón. Y a continuación va a exponer el ingeniero Guy Borovich, a quien aprovecho para agradecerle su participación. Él va a hacer una descripción general del mercado de flores de CBD, va a hablar un poco cuáles son las oportunidades y riesgos que presenta este negocio, cuál es el producto que se vende en Suiza y va a describir un poco las distintas calidades. La segunda jornada va a empezar por la exposición de la ingeniera María José Clavera. A continuación va a hablar la productora Graciana Folena. Ellas van a hablar un poco de cuáles son los rendimientos y las calidades que se pueden obtener en cada una de estas producciones y van a profundizar en las densidades, los marcos de plantación y demás manejos o aspectos agronómicos que hacen a este cultivo. Y por último van a hacer un pequeño contrapunto entre las ventajas y las desventajas que presenta cada una de estas modalidades de producción. Y para cerrar la jornada 2 va a exponer el ingeniero agrónomo Mateo Favaro. Él va a hablar un poco cuáles son las principales dificultades que presenta este cultivo actualmente en Uruguay y cuáles son posibles estrategias para superar estas limitantes. Por último, la tercera y última jornada de este ciclo la va a abrir el ingeniero Daniel Machi. Él va a hablar sobre las genéticas o las variedades, cuáles son los materiales disponibles, cuáles son las características a tener en cuenta al momento de seleccionar una variedad, cuáles son los principales problemas que han ocurrido respecto a los cultivares disponibles y quiénes son actualmente los proveedores de semillas y de genéticas. Y para cerrar el ciclo va a hablar el ingeniero Leandro Martinelli de los aspectos relacionados a la post cosecha, es decir, la separación de flores, el deshojado, el curado, la clasificación y el envasado. Así que les agradecemos a todos ellos por su participación. Y ahora vamos a comenzar con nuestra exposición acerca de la comercialización y los costos de producción. En primer lugar, agradecer a los espectadores y a todos los que colaboraron para llevar adelante este ciclo de exposiciones. Nuestra presentación va a constar de 3 partes. Primero vamos a mostrar en imágenes, muy brevemente, cómo es la cadena productiva. Luego vamos a explicar un poco cómo funciona la cadena comercial. Y por último, Damián les va a presentar cuáles son los costos de producción para un productor a fazón. Entonces, como les decía, vamos a empezar por la cadena productiva. Simplemente vamos a mostrar en imágenes un primer acercamiento para aquellos que están más alejados del rubro, puedan tener un pantallazo a modo de introducción. La instalación del cultivo se realiza a partir de plantines que se pueden obtener de semillas, como la imagen de la izquierda, o de esquejes, como la imagen de la derecha. Acá podemos ver 2 imágenes con cultivos en etapa de crecimiento vegetativo. A modo de anecdótico nomás, en el de la izquierda se puede ver cómo la densidad de plantación, la distancia entre filas, permite la circulación con tractores, no así en la imagen de la derecha. Acá estas imágenes representan 2 cultivos en etapa de floración, el cultivo de la derecha a campo, el cultivo de la izquierda en invernadero.
es posible que la producción en invernadero sea cada vez más una tendencia, y de hecho hay empresas fasoneras que actualmente solo trabajan o solo se asocian con productores que producen en invernáculo. En el caso de la producción en invernáculo es importante la incorporación de tecnología, principalmente ventilación forzada, ya que es un cultivo muy susceptible a pudriciones, principalmente en la etapa de floración. También hay invernaderos en los que se utilizan sistemas de oscurecimiento para lograr obtener más de un cultivo, más de un ciclo de cultivo por año. Acá en esta imagen se puede ver una flor a pocos días de la cosecha. Estas imágenes representan el deshojado, que le llaman trimming. En la imagen de la izquierda se ve cómo se realiza en fresco, y en la imagen de la derecha se está realizando en seco. Este proceso se puede realizar manual, como se ven en las imágenes, y también se puede realizar a máquina. Esta imagen representa la etapa de secado. Actualmente este es un eslabón limitante en la cadena productiva, y entonces es muy importante planificar o prever cómo se va a llevar adelante esta etapa antes de comenzar a producir. En ese sentido, les recomiendo la exposición que va a realizar el tercer día el ingeniero agrónomo Leandro Martinelli acerca de esta etapa de cultivo. En la imagen de la izquierda se puede ver una modalidad en la cual se cuelgan las ramas con las flores. En la imagen de más a la derecha se ve una modalidad distinta en la cual las flores se separan de las ramas y se disponen en bandejas. La imagen del medio es el mismo secadero de la imagen de la derecha, pero en este caso vacío. Esto es una flor seca y deshojada, ya en condiciones de ser envasada. Las flores en general se envasan de a medio kilo, se envasan al vacío, y como se ve en la imagen es la presentación que se utiliza para la exportación. Una vez en Suiza, el producto se reacondiciona y se fracciona, se reenvasa. Las imágenes muestran ejemplos de cómo llega el producto al consumidor final. Esto fue simplemente un pequeño pantallazo, pero invitamos a todos los que están interesados en profundizar a escuchar el resto de las exposiciones de este ciclo, en las que se va a profundizar en cada una de estas etapas. Y asimismo también en el equipo de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones estamos a disposición de todos aquellos que quieran profundizar en la información. Ahora a continuación vamos a hacer una breve descripción de cómo funciona la cadena comercial, cuáles son las formas de comercializar actualmente y cuáles son las ventajas y desventajas que presenta cada una de ellas. Entonces, actualmente los canales de comercialización disponibles para los productores en Uruguay son 4. O vender directamente a Suiza, o vender a Suiza mediante intermediarios, o vender el producto en el mercado nacional, o producir a fasón, o sea, asociarse con empresas comercializadoras. Esta imagen muestra un esquema general, simplificado, de cómo funciona la cadena comercial. A la izquierda vemos encima los productores independientes y un poco más abajo los productores a fasón. Algunas diferencias entre estos dos tipos de productores destacables es que los productores independientes, a diferencia de los productores a fasón, deben tramitar una licencia. La licencia de producción no es difícil de obtener. Se necesita realizar un trámite ante la Dirección General de Servicios Agrícolas. El trámite requiere de la firma de un ingeniero agrónomo que tiene que firmar el proyecto como responsable técnico, y requiere además de un pago de casi 40.000 pesos a INASE por concepto de comprobaciones varietales, y en el caso de productores que superen las 5 hectáreas a campo o los 600 metros cuadrados en invernáculo, también deberán abonar un monto a la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio.
Otras diferencias entre los productores independientes y los productores a fazón es que en el caso de los productores independientes es muy importante prever o planificar cuáles van a ser los compradores o los canales comerciales antes de comenzar a producir. Es muy importante seleccionar bien las variedades a utilizar. Eso ha sido un cuello de botella en esta zafra última que pasó, y en ese sentido les recomiendo la exposición que va a realizar Daniel Machi al respecto. Y otra diferencia muy importante entre los productores independientes y los productores a fazón es que los productores independientes deben afrontar todos los costos de comercialización en general y todos los costos de post cosecha. Luego, en el medio de la imagen están representados los eslabones comercializadores de la cadena. Están encima los comisionistas, que le llaman brokers. Por abajo de ellos están representados los traders, que son operadores que lo que hacen es comprar producto en el mercado nacional para luego venderlo. Y ahí abajo, un poco más a la izquierda, están representadas las empresas fazoneras. En la práctica hay empresas que realizan las cuatro patas, es decir, son productores, son comisionistas, son traders y son empresas fazoneras. Pero a los efectos de facilitar un poco la comprensión en este esquema, optamos por ponerlos por separado. Y luego, por último, a la derecha está representado Suiza, que es el mercado comprador. Entonces, yendo a cada uno de los canales comerciales. La venta directamente a Suiza, capaz que ahí vale la pena aclarar que una vez en Suiza no se llega al último eslabón de la cadena, sino, como decíamos, se llega a intermediarios que operan dentro de ese país. Las ventajas que presenta este canal comercial principalmente son los precios de venta. En la zafra 2020 se obtuvieron precios mínimos en las exportaciones de $150 por kilo. El precio medio fue de $280 y hubo lotes que alcanzaron hasta $550 por kilogramo vendido. Esto es precio FOB 2020, como les decía, y son datos que nos proporcionó la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería en base a Urunet. Las desventajas que presenta este canal comercial es, por un lado, que hay que asumir todos los costos de operar en Suiza, que hay que asumir todos los costos de exportación, que el productor corre con los riesgos de la venta, es decir, de colocar o no el producto, y importantísimo que se necesita una compleja ingeniería financiera para hacerse del dinero, porque actualmente los bancos no operan con dineros procedentes del cannabis. Otro dato importante para aquellos que estén considerando incursionar en este canal comercial es que la Embajada Uruguaya en Suiza pone a disposición de las empresas uruguayas un listado de 270 interlocutores, así como un informe de cómo funciona el negocio para quienes quieran profundizar. Luego está la venta a Suiza mediante intermediarios. En este caso se trata de vender a través de empresas que cobran una comisión por el servicio de venta. Las ventajas que presenta este canal comercial es que en general se obtienen mejores precios de venta que con la venta en el mercado nacional, y que es un tercero el que se encarga de la comercialización. Como desventajas, que hay que pagar un servicio de comercialización, que el productor corre el riesgo de colocar o no el producto en Suiza, y nuevamente la ingeniería financiera compleja para hacerse de ese dinero. Eso es importante porque han ocurrido atrasos y problemas en algunos casos, y por eso es un factor a tener en cuenta. Luego está la venta en el mercado nacional. Esto se trata de vender a empresas que compran el producto en Uruguay y luego lo venden, que son los llamados traders. En general, los traders compran productos ya pronto y terminado, listo para ser comercializado.
Las ventajas es que es la empresa compradora la que asume el riesgo de vender o no el producto o de exportarlo, o sea que el productor no se tiene que preocupar por la colocación de su producto en Suiza, y que tiene menores dificultades para el cobro, porque no se necesita la compleja ingeniería financiera para traer el dinero desde otro país. Las desventajas es que en general el precio de venta es menor que cuando se coloca el producto en venta directa. Es importante, nuevamente lo remarcamos, establecer acuerdos comerciales antes de empezar a producir. En algunos casos, los traders también podrían vender a través de comisionistas. Luego, la producción a fazón. La producción a fazón consiste en la asociación de los productores con empresas que en general se encargan de la post cosecha y de la comercialización. Para esta modalidad de trabajo se establecen acuerdos en los que se determina cuáles son los compromisos o las obligaciones de cada una de las partes. Este es el canal comercial para el cual hicimos el análisis de los costos, porque entendemos que es el que presenta menos dificultades para aquellos productores que quieran incursionar en el rubro. Menos dificultades, ¿por qué? Porque se necesita menor monto de inversión y porque el productor corre con menos riesgos, aunque esto está sujeto a firmar un contrato conveniente con la empresa fazonera. Las ventajas que presenta este canal comercial es, por un lado, que no se necesita tramitar la licencia y afrontar los costos que ello implica, porque el productor va a producir con una extensión de la licencia de la empresa fazonera, que la empresa asume algunos costos, por ejemplo, el asesoramiento técnico, la poscosecha, los análisis de producto y la exportación y la comercialización. Algo importante a mencionar en este caso es que aquellos productores que tengan la capacidad de instalar un secadero propio van a correr menos riesgos asociados a la capacidad de secado de las empresas, porque han ocurrido casos en los que hubo mal dimensionamiento de la capacidad de secado por algunas empresas. En caso del productor lograr secar el producto con los estándares de calidad necesarios, tendría margen para negociar eventualmente mejores precios de venta. Las empresas fazoneras también podrían operar a través de comisionistas y traders. Las desventajas que presenta este canal comercial es que los precios obtenidos son significativamente menores que en la venta directa, que es una modalidad en proceso de ajuste. No existe actualmente un estándar de funcionamiento. Todas las empresas funcionan diferente o al menos con ciertas diferencias, y por eso es muy importante que los productores se informen y negocien con las empresas para establecer los acuerdos. En ese sentido es importante establecer quién asume los riesgos de producción, quién asume los riesgos de post cosecha y quién asume los riesgos de comercialización. Por ejemplo, sería conveniente establecer por contrato qué sucede si la empresa fazonera no seca en tiempo y forma, o quién asume las pérdidas por ineficiencias en las etapas de post cosecha. Estas son algunas de las empresas fazoneras que sabemos que operan actualmente en Canelones. Puede haber otras, en el caso de que algún espectador conozca o sea propietario de alguna empresa fazonera que esté trabajando actualmente en Canelones, le invitamos a escribirnos con la información a la dirección de correo electrónico que aparece ahí abajo en la pantalla. Algo importante, la Intendencia no está recomendando ninguna de estas empresas en particular. Simplemente se da a los productores la información o el listado de cuáles son las empresas que actualmente están trabajando para que los productores tengan opciones para informarse y para negociar. Recomendamos ser cuidadosos en la selección de las empresas, ser estrictos y ser precavidos en la firma de los contratos y informarse de qué ofrece cada empresa,
qué servicios brinda, qué seguridad brinda y qué formas de pago para establecer el contrato o el acuerdo de producción. Y ahora a continuación le voy a dar paso a Damián para que les cuente los costos de producción a Fasón. Bueno, muy bien, Guzmán, muchas gracias. Ahora a continuación, entonces, como dijo Guzmán, vamos a hablar un poco de los costos de producción en un sistema de producción a campo y en la modalidad de producción a Fasón. Los costos que vamos a exponer son estimados y fueron realizados en colaboración con productores de este rubro y con la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Para el armado de este presupuesto consideramos un sistema de producción que apunta a producir flores de alta calidad, que es lo que tiene colocación en el mercado actual. Hay otros productos, subproductos del sistema de producción, que no fueron considerados porque hoy en día no tienen un canal claro de comercialización. Por ejemplo, flores de menor tamaño o biomasa, como dijo Guzmán. Se presentan los costos de producción para 1 hectárea, aunque en realidad nosotros recomendamos empezar a producir superficies menores, por ejemplo, de media hectárea o menos. Entonces, primero que nada, nosotros vamos a mencionar algunas consideraciones importantes sobre los costos que vamos a presentar. En primer lugar, como dije recién, los números que presentamos son estimaciones aproximadas y se basaron en los datos de esta última zafra. No son datos exactos, sirven como guía. En segundo lugar, este análisis de los costos se realizó con el objetivo, como dije recién, de orientar a los productores que consideren incursionar en esta producción. En particular, entendemos que el perfil del productor de rubros intensivos, horticultores, fruticultores, productores de flores, es el que cuenta con más ventaja para producir flores de cannabis, porque ya cuenta con conocimientos, experiencia e infraestructura. Los costos, obviamente, van a ser variables en función de la realidad de cada productor. Del mismo modo que van a ser variables los servicios brindados y las contrapartidas exigidas por las empresas fasoneras. Como dijo Guzmán, no hay un estándar de funcionamiento todavía. Pero bueno, vamos a presentar el detalle de los costos y cada productor podrá evaluar las variables que cambian en función de su situación particular. En tercer lugar, y muy importante, es que en este presupuesto no se incluyen los costos en no efectivo, sino únicamente los costos en efectivo. Por lo tanto, se entiende que la mano de obra del productor, al igual que el capital, el productor la invierte. Y no contempla la depreciación y otros costos ya asumidos con anterioridad, por ejemplo, inversiones previas como el sistema de riego o el galpón. Esto lo hicimos así con el objetivo de que cada productor pueda dimensionar el capital, la plata que va a precisar para poder afrontar esta inversión, esta producción, pero hay que tener en cuenta esta consideración. Bien, y para hacer estas estimaciones tuvimos que partir de algunos supuestos que, como dije, cada productor va a evaluar si aplican a su caso particular o no. El primero de estos supuestos, los primeros supuestos aplican al productor o a la productora. Por ejemplo, se presentan los sistemas de un dato de producción a campo. Vamos a ir con ese ejemplo, no porque la consideremos la mejor opción, sino simplemente a modo de ejemplo, como una primera aproximación. En realidad, como dijo Guzmán, los mayores precios se podrían obtener con la producción en invernaderos porque se logra un producto de mejor calidad, siempre y cuando estos invernaderos cuenten con muy buena ventilación, incluyendo ventilación forzada. En segundo lugar, suponemos que el productor ya cuenta con toda la maquinaria y que por lo tanto no necesita contratar servicios. Va a tener tractor, desmalezadora y mochila para hacer las fumigaciones. Si el productor quisiera no utilizar desmalezadora ni mochila y quisiera trabajar todo con el zapero del tractor, tendría que utilizar una densidad de plantas más baja a la que vamos a mencionar nosotros en este caso. También suponemos que el productor cuenta con fuentes de agua y un sistema de fertirriego instalado y que solamente debería invertir en cintas de riego por goteo y algunas conexiones. En cuarto lugar, suponemos que el productor le va a comprar los plantines directamente a la empresa fasonera. Algunas empresas asumen una parte de este costo y otras ofrecen su financiación, que después lo descuentan al momento de pagarle al productor.
En quinto lugar, asumimos que la cosecha la realiza el productor. O sea, el productor realiza la cosecha propiamente dicha de las ramas, se encarga de la separación de las flores en forma manual en un galpón que cuenta con él. Existen máquinas para esta tarea, pero ese es un escenario que no contemplamos. Realiza la clasificación y la selección de las flores que van a ir al secadero, que después van a ser clasificadas y seleccionadas al final otra vez, y realiza el pesaje y la colocación de las flores en planchas que van a ir en un camión hacia el secadero. O sea que el productor pone las flores en unas planchas, en un camión, y a partir de ahí los costos corren por cuenta de la empresa. De manera que el resto de las tareas las asume la empresa. En sexto lugar, como dije recién, asumimos que el productor cuenta con un galpón que deberá ser mínimamente acondicionado para esta tarea. En séptimo lugar, entendemos que el productor no cuenta con infraestructura para el secado de las flores. Como ya comentamos, si el productor contara con un secadero, tendría más independencia de este sistema de secado y podría cosechar en el momento que entienda más pertinente. Bien, en supuestos relacionados a la empresa fasonera, entendemos que asume los siguientes costos. Por ejemplo, la firma del contrato con el productor o la productora, el asesoramiento técnico a lo largo de todo el cultivo, la licencia del ministerio, o sea, hace una extensión de su licencia al productor, asume los costos del flete desde el campo al secadero, el secado, el deshojado, la clasificación, análisis de laboratorio del producto final, o sea, análisis de cannabinoides, microbiológicos, metales pesados, el envasado, la comercialización y certificaciones de calidad si fueran necesarias. Esto no es un estándar, sino que las empresas suelen trabajar de manera distintas. Simplemente es un ejemplo y es importante sí que los productores tengan en cuenta estas cosas al momento de establecer un contrato, un acuerdo entre partes. Si bien suponemos que no van a haber problemas con el secado, en este esquema que armamos, son frecuentes los problemas de mal dimensionamiento, como ya mencionamos, pero en este supuesto la empresa fasonera cumple en tiempo y forma con el secado, o sea, no hay pérdidas por no secar en tiempo y forma. Por último, también suponemos que la empresa fasonera asume los riesgos de la post cosecha y la venta. O sea, las pérdidas que ocurren a lo largo de la post cosecha y de no ocurrir la venta, las asume la empresa. Esto tampoco está estandarizado, todas las empresas funcionan de forma diferente, como ya mencionamos. El nivel de riesgo que asumen a su vez es variable, pero bueno, estos son temas a considerar al momento de establecer acuerdos. Bien, supuestos vinculados al cultivo. La densidad de planta que nosotros manejamos en este caso es de 5.000 plantas por hectárea. La densidad de plantas puede variar entre 2.500 y 7.000 plantas por hectárea según la fecha de trasplante y el manejo que se realice. Por ejemplo, si se utiliza o no tractor en entrefila, entre otras variables. Esta densidad se corresponde con el ciclo que proponemos a continuación, en el que entendemos que la siembra se da en noviembre, el trasplante en diciembre y la cosecha en abril. Este es un cultivo estival y en realidad el periodo de producción comienza aproximadamente en septiembre, octubre y va hasta abril. Cuanto más temprano se siembra esta planta, más grandes son las plantas. Por lo tanto, menor es la densidad de plantas a utilizar, pero también mayor es la complejidad de manejo de esas plantas, porque son plantas más grandes, que crecen durante más tiempo. En este caso proponemos un ciclo un poco más tardío, con mayor densidad de planta, pero posiblemente más fácil de manejar. Quizás más apropiado para una primera experiencia de producción. Asumimos también que el rendimiento es de 300 kilos por hectárea, de flores prontas, secas para envasar, de primera calidad. Esto es importante porque, como ya dijimos, hay otros subproductos que también se generan que hoy en día no tienen una colocación clara. Es un rendimiento razonable. Si bien el potencial de rendimiento es mayor, hay productores que obtienen cerca de 400, 500 kilos por hectárea de producto de primera calidad, pero a los efectos de hacer un análisis un poco más conservador o razonable para una primera instancia, se proponen 300 kilos por hectárea. Bien, y ahora sí vamos a los números.
primero que nada vamos a mencionar una mínima inversión que debería realizar un productor que ya es productor en activos o bienes que duran más de un ciclo. Estimamos un monto de seguridad de $1.500 que consta de cámaras, DVR, alarma, batería y un mueble de seguridad. Este monto de inversión en seguridad obviamente varía en función de la ubicación y las características de cada predio. Pero en todos los casos entendemos que es necesario invertir en seguridad. Es un tema en el cual no conviene escatimar porque los problemas de robos son frecuentes, muy frecuentes, y se debe contemplar. También estimamos el costo de un sistema de conducción. La conducción es importante para evitar roturas, porque las ramas con flores se quiebran fácilmente. Además, ayuda a mantener la calidad estética de las flores porque se golpean menos. Obviamente existen diversos sistemas de conducción posibles. Hay muchas opciones. Sobre esto van a hablar en la próxima presentación María José Clavera y Graciana Folena, que van a hablar de la producción a campo e invernadero. Los invitamos a participar. En este caso se presupuestaron arcos hechos con varillas, como si fuera un microtúnel, pero un poco más alto, donde se colocan las redes. Un sistema simple y básico. Luego presupuestamos herramientas. Acá incluimos varias cosas, por ejemplo, tijeras para poda, para separar las flores de las ramas, una balanza, cajones para la cosecha y planchas para la post cosecha. En este supuesto, el productor compra 500 planchas para enviar la cosecha al secadero. Un camión de 500 kilos de producto fresco aproximadamente, con el objetivo de llenar una sala de secadero. Este es los costos más importantes dentro de los $1.700. Entendemos que las planchas van al secadero y vuelven, o sea, el productor se hace cargo de un viaje de planchas. Hay empresas que incluso utilizan un sistema de envases retornables, donde al productor se le devuelven otras planchas de iguales características y las planchas circulan entre predios. Después estimamos $500 como un monto mínimo para acondicionar un galpón con el que el productor ya cuenta. Esto consiste en la compra de mesas, sillas y un acondicionamiento sanitario mínimo con el objetivo de evitar posibles contaminaciones de las flores. Y por último, dentro de lo que es la inversión, consideramos 5% de imprevistos. En total, esto suma $4.300 en activos, o sea, bienes que le van a quedar al productor. Bien, a continuación vamos a hablar de los costos de funcionamiento o los costos operativos, que son los costos más altos a considerar. En primer lugar, vamos a hablar de la mano de obra azafral. Estimamos unos 300 jornales por hectárea, que totalizan unos $7.300. El valor del jornal que utilizamos es nominal y se basa en el último Consejo de Salarios. Para todas las tareas de campo, digamos, durante el cultivo, se estimaron 100 jornales. Dentro de esos 100 jornales se estimaron 15 para lo que es trasplante, entendiendo un trasplante de 5.000 plantas. Si aumenta el número de plantas o disminuye, estos jornales van a variar, obviamente. Se estimaron 60 jornales para podas y raleos. Estas podas y raleos tienen el objetivo de limpieza, entre comillas, de las plantas, e incluyen la poda de ramas inferiores y más chicas, y el raleo de brotes en la parte de abajo de las ramas, que va quedando. Esta limpieza es una inversión importante, pero se ve reflejada en el aumento del rendimiento de flores de calidad comercial. Por lo tanto, entendemos que es importante y que no se debe escatimar en este punto. Las podas de conducción, como el despunte, suponemos que la realiza la mano de obra permanente. También estimamos 25 jornales para la colocación de redes. En este caso se trata de una red por cantero. Si el cultivo fuera más temprano y se colocaran dos, obviamente habría que aumentar esto. Y después estimamos 200 jornales para la cosecha, que también dependen del rendimiento. O sea, estos sí dependen del rendimiento. En este caso los estimamos para 300 kilos secos de primera calidad comercial. Si aumentan esos rendimientos, obviamente los jornales de cosecha van a ser más. Hay que decir que para poder cosechar 300 kilos de calidad comercial es importante cosechar bastantes más kilos
que se van a ir perdiendo durante la post-cosecha, más allá de la conversión de kilos de material fresco a seco. Bien, a continuación vamos a hablar de la mano de obra permanente. Estimamos que es necesario que haya 2 trabajadores por hectárea. En este caso, suponemos la contratación de un operario por $5.250 durante 8 meses, desde octubre a mayo incluido, valor nominal, y estimamos que el productor invierte su mano de obra en el cultivo, por lo tanto tampoco la contabilizamos, como mencionamos antes. O sea, el productor invierte su mano de obra y arriesga que va a poder ganar a obtener esos ingresos después. Por otro lado, vamos a hablar de un costo de combustible de $300, es una estimación de lo que es gasoil, nafta, lubricantes y un 15% de mantenimiento del costo del combustible. Vamos a hablar de la fertilización, estimamos $3.000 en total. Esto incluye una fertilización de base de $500 por hectárea, donde acá estimamos la colocación de 20 metros cúbicos de cama de pollo y un flete. Obviamente, la necesidad, los requerimientos de fertilización van a depender del estado del suelo y el requerimiento de cultivo. Esto es a modo orientativo. Lo mismo con el fertirriego, estimamos $2.000 para todo el ciclo y una fertilización foliar de $500. Hay que decir que este es un cultivo que sí responde a la fertilización, entonces recomendamos también no escatimar en este punto. Por otro lado, vamos a hablar de los plantines, $8.400 para la compra de plantines, este es el costo más alto de todos. Se asume que la empresa fasonera le vende cada plantín a $1,50 al productor y suponemos que el productor va a tener un 10% de pérdida de plantas, que las va a tener que reponer después, y también suponemos acá un costo de un flete. Más adelante vamos a comentar un poquito más de esto. También estimamos $1.050 de mulch. Recomendamos usar el mulch biodegradable, de plástico biodegradable. Por otro lado, incluimos un costo de $1.350 de redes. En esto estamos suponiendo una red por cantero. Como dije recién, si se colocan 2 redes por cantero, este costo aumenta, en caso de que el cultivo sea más temprano, por ejemplo, y más grande. En este costo también estamos incluyendo precintos u otras formas de atar las redes a las varillas. Y también hay que tener en cuenta que este costo lo estamos estimando anual, porque como no es fácil cosechar y sacar las redes sin que se rompan, estimamos que cada año se vuelven a comprar las redes. Sin embargo, si el productor es cuidadoso y puede volver y las logra sacar con cuidado, las podría volver a utilizar el año siguiente y que duren 2 años por lo menos. Estimamos también $800 para riego. Acá consideramos doble cinta de riego por cantero con gotero cada 20 centímetros. En este caso, supusimos que la vida útil es de 2 años, por lo que cada año solo se repone la mitad de la cinta de riego. Si el productor no cuenta con cinta de riego, el primer año tendría que desembolsar el doble, o, por ejemplo, si quiere cambiar las cintas de riego todos los años, tendría que desembolsar el doble. También está incluido en este costo algunas conexiones menores que puedan ser necesarias. Incluimos análisis de laboratorio. En esto se contempla un análisis de suelo completo y un análisis de agua. Este último posiblemente sea exigido por la empresa fasonera, porque es importante que el agua no tenga contenidos altos de coliformes, por ejemplo, entre otros. Sobre todo si se va a fumigar, si se van a fumigar las plantas con esa agua. Es importante tener en cuenta que las flores no se lavan antes de ser consumidas, como ocurre, por ejemplo, con las frutas o con las verduras. Estimamos también un costo de $1.500 de control fitosanitario. Acá estamos suponiendo más que nada un control preventivo. Incluimos, por ejemplo, controladores biológicos como tricoderma, Bacillus subtil y Bacillus thuringiensis, entre otros. Y también otros productos que no son de control biológico, pero que pueden ser necesarios. Todos de baja toxicidad, porque es importante por lo que ya mencioné anteriormente. En materiales de trabajo incluimos varias cosas, suman un total de $700. Por ejemplo,
elementos necesarios para llevar adelante la trazabilidad del cultivo, guantes, protección visual, auditiva, alcohol, trapos, bolsas, productos de limpieza e insumos básicos para la jornada de trabajo. Recomendamos también la inclusión del abono verde de invierno, como todos los cultivos, y no repetir el cultivo en el mismo cuadro en años sucesivos. El gasoil necesario para la preparación del suelo, en este caso para este abono verde, ya está incluido en los costos de combustible que mencionamos anteriormente. Por otro lado, estimamos un consumo de electricidad de $250 con las bombas para riego. Y por último, estimamos un 5% de imprevistos. Todo esto suma $31.750 de gasto de funcionamiento. Este monto obviamente va a ser variable en función de la situación de cada sistema productivo. Podrá ser mayor, podrá ser menor. Es a modo orientativo. Dentro de estos costos de funcionamiento nos interesa remarcar la mano de obra safral, que representa un 23%, el operario permanente un 16,5% y los plantines un 26%. Los plantines son el costo más elevado, por lo tanto entendemos acá que está bueno remarcar la importancia de que continúe el desarrollo de genéticas nacionales para bajar el costo de las semillas y también, sobre todo, para lograr cultivos adaptados a nuestras condiciones. Ya existen hoy en día algunas genéticas generadas por empresas nacionales y hay otras que continúan este camino. Y en general entendemos que existe margen para aumentar la eficiencia de estos gastos y la forma de producción. Por lo tanto, podría ser posible bajar los costos de funcionamiento y lograr un mismo resultado. Sin embargo, a los efectos de un cultivo inicial, estos números son bastante conservadores y obviamente el desempeño después va a depender de los conocimientos y la experiencia de cada productor, así como de la infraestructura con la que cuente. A modo de resumen, entonces, hablamos de $4.300 por hectárea de inversión en activos, que ya mencionamos cuáles eran. Hablamos de los costos de funcionamiento, que si nosotros dividimos esos costos de funcionamiento entre aquellos que no varían en función del rendimiento y los que sí, podemos decir que los costos fijos por hectárea son de $26.500 y los costos que varían en función del rendimiento, los costos variables, son de $5.250. Esto para una cosecha de 300 kilos. Si aumenta la cosecha, ese costo aumenta. En total, hablamos de $36.000 aproximadamente. Otro supuesto es que los activos duran o se amortizan en 3 años, por lo que en la siguiente diapositiva vamos a presentar algunas tablas con estimaciones en las que esa inversión se divide entre 3. En realidad esa duración de la inversión puede ser más de 3 años, o sea que ese costo podría diluirse aún más. En este caso estimamos 3 años. Acá ven una tabla donde mostramos el resultado económico del dinero en efectivo. Como ya dijimos, no está incluido el costo en no efectivo. En la columna de la izquierda presentamos distintos niveles de rendimiento, desde los 250 hasta los 500 kilos por hectárea. En la columna de la derecha se presenta el costo de producción por hectárea para cada uno de esos niveles de rendimiento. Entonces, si se cosechan 300 kilos, el costo de una hectárea es de $33.150 aproximadamente. Este número es distinto al que mencionamos recién, por lo que ya dije, de que en este caso está contemplado solo un tercio de la inversión inicial, de la inversión en activos. En la columna de más a la derecha se puede ver el costo unitario. O sea, cuando dividimos el costo total según los kilos. Entonces, simplemente mencionar que para cosechar 300 kilos, el costo unitario queda en $110 aproximadamente. O sea, que cada dólar obtenido por encima de ese costo unitario será el ingreso que obtiene el productor después de haber cubierto los costos en efectivo. Esto es importante porque a partir de este valor el productor va a empezar a pagar, por un lado, su trabajo que invirtió previamente. Por otro lado, las inversiones previas que ya había realizado anteriormente, sistema de riego, galpón, etc. La depreciación de esos bienes y, en última instancia, recién una ganancia por la operación. Esto es importante tenerlo en cuenta también. En la siguiente tabla se observa
el resultado económico para diferentes niveles de rendimiento y de precio de venta. Los valores en rojo son montos de dinero que perdería el productor en función de esos rendimientos y precios. Los valores en verde serían los márgenes que obtendría por la operación. Los valores en amarillo son positivos, pero muy bajos. Entonces, según el presupuesto que nosotros presentamos, solamente sería económicamente viable la producción a fazón si se obtienen rendimientos mínimos de 350 kilos por hectárea. Si el precio obtenido por el productor no supera los $100 por kilo, es necesario cosechar 400 kilogramos de flores secas. En la medida que se logren bajar los costos, la producción sería rentable obteniendo rendimientos menores. Y si además se lograran vender los subproductos generados como las flores chicas o la biomasa, que hoy no tienen un canal claro, el negocio sería más rentable todavía. Una aclaración muy importante es que los precios que figuran en esta tabla son los necesarios para cubrir los costos en efectivo, pero no necesariamente son los que pagan las empresas fazoneras. Bien, esto vinculado a los costos. Ahora a continuación voy a hablar sobre algunas posibles ventajas que tendrían los productores. Simplemente para tener en cuenta, por ejemplo, es muy importante que los productores conozcan el riesgo del negocio. No empezar a producir sin antes conocer los riesgos que este rubro implica. Esto es muy importante. Los riesgos están relacionados al sistema bancario, a la colocación del producto, a la infraestructura de post cosecha que se precisa, a las variedades que están actualmente disponibles, a los problemas de seguridad y a la falta de investigación nacional. O sea, con esto último me refiero a la falta de ajustar un sistema de producción, ajustar los procesos productivos en general. Por esta gran cantidad de riesgos, recomendamos enfáticamente no contar con esta producción como principal fuente de ingresos. Si bien se pueden lograr resultados favorables, existen antecedentes de pérdidas totales. Esto es importante tenerlo en cuenta. En caso de conocer claramente los riesgos y estar dispuesto a asumirlo, esta producción puede ser una oportunidad interesante para productores de rubros intensivos que ya cuenten con infraestructura, conocimiento y experiencia. En todos los casos, de todas formas, es recomendable no producir más de media hectárea en un comienzo, o de 1 hectárea a lo sumo. Es un cultivo interesante para incluir en rotaciones, por ejemplo, de predios hortícolas, por la posibilidad de generar mayores ingresos. Bien, tener capacidad de inversión, más que una ventaja, es una necesidad porque hoy en día los bancos no financian esta producción, por lo tanto el productor debe contar con el capital para poder incurrir en esta producción. Si el productor, además, cuenta con condiciones de seguridad favorables, tiene una ventaja porque, aunque el producto cosechado no es psicoactivo, existen frecuentes problemas de robo. Es muy común y esto es un punto importante a tener en cuenta. Gracias. Contar con disponibilidad de mano de obra es importante debido a la gran cantidad de jornales que se precisan. Aquellos productores que cuenten con mano de obra familiar disponible pueden reducir sus costos de producción en efectivo. Esto no quiere decir que reduzcan sus costos, los costos lo tienen igual, pero precisan invertir menos plata para comenzar a producir. Aquellos productores que ya conozcan el cultivo, también van a contar con cierta ventaja a la hora de producir. Aquellos productores que cuenten con un galpón o un secadero van a tener también cierta ventaja. Los secaderos en particular son una limitante importante, son un cuello de botella. Existen casos de grandes pérdidas por no poder contar con la capacidad de secado suficiente en el momento necesario. Por lo tanto, disponer de infraestructura propia para la cosecha, para el secado o para el acopio puede resultar favorable, porque en la medida que siempre y cuando se cumplan las exigencias de calidad de cada proceso, ¿no? Por ejemplo, existe potencial de adaptar las cámaras de frío con esta finalidad. Disponer de invernadero con tecnología también puede ser una ventaja. Cada vez más las empresas fazoneras buscan productores con invernaderos disponibles. Existe potencial de obtener productos de mejor calidad con esta producción. En este caso, como ya lo dijimos, es indispensable integrar sistemas de ventilación forzada que puedan bajar la humedad relativa por la alta susceptibilidad de este cultivo a enfermedades. En las condiciones ambientales de Uruguay, incluso se podrían obtener 2 ciclos productivos al año.
Para esto es fundamental la instalación de sistemas de oscurecimiento en los invernaderos, en caso de que se utilicen variedades dependientes de fotoperíodo para florecer, pero es interesante tenerlo en cuenta. Contar con suelo liviano también podría ser una ventaja. Este es un cultivo que se desarrolla mejor sobre suelos francos que sobre suelos pesados con alto contenido de arcilla. Por lo tanto, contar con suelos livianos, siempre y cuando estén con buen estado de conservación, puede ser una ventaja productiva. Obviamente esto también depende de otras propiedades del suelo, como la materia orgánica, el pH, los nutrientes y demás. En este sentido, los invitamos a participar de la próxima instancia de este ciclo, en la que Mateo Favaro va a profundizar más en estos temas. Por último, mencionar que este es un cultivo que se rompe o vuelca fácilmente con vientos fuertes o simplemente por el peso del agua de la lluvia. Entonces, contar con cortinas rompevientos o con un área protegida puede ser una ventaja comparativa interesante. Todas estas son condiciones favorables, pero no todas indispensables. Bien, y a continuación, no los aburro más, voy a darle lugar a Guzmán de vuelta, que va a hablar sobre las dificultades que presenta este rubro. Muchas gracias, Damián. Bueno, entonces, como decía Damián, a pesar de esos aspectos favorables o ventajosos para aquellos que estén pensando en incursionar en este cultivo, aquellos aspectos que les van a resultar una ventaja a la hora de querer comenzar a producir, también es importante mencionar algunas dificultades que presenta este negocio, algunas de ellas ya las venimos mencionando. Por un lado está el estándar de calidad. Si bien para los conocedores del rubro, los expertos en el tema, esto no es un problema, y en ese sentido los invito a escuchar la exposición que va a hacer a continuación el ingeniero Guy Borovich. Los estándares de calidad actualmente no están claramente y objetivamente definidos o estandarizados. Son parámetros que no están claramente estandarizados. Entonces, eso en algunos casos se presenta como una dificultad. Por otro lado, que Suiza actualmente solo compra las flores de alta calidad, muy alta calidad, en todo sentido, tamaño, sanidad, etc. Entonces, sería importante en ese sentido encontrar canales comerciales para importante cantidad de productos que se producen actualmente, pero que no se están logrando vender. Son productos que tienen un valor comercial, pero no se logran vender. Otra de las dificultades es que el tamaño del mercado es incierto, y si bien existen buenas expectativas y buenas proyecciones, no está claro cuál es el tamaño potencial de este mercado. Otra de las dificultades es que cada vez hay más competencia, porque cada vez más países avanzan en regular esta producción. Por ejemplo, actualmente en el abastecimiento a Suiza de estas flores compiten con Uruguay. Suiza propiamente dicha, que tiene su producción, pero además Italia, España, Estados Unidos, Polonia, Kenia, Tanzania, India, incluso Colombia, que actualmente produce y exporta extractos de CBD, también está avanzando en la regulación de la exportación de flores. Otra de las dificultades muy importantes es el sistema bancario. Actualmente no operan los bancos en su mayoría con el dinero procedente del cannabis. En ese sentido hay una luz de esperanza, porque en Estados Unidos está avanzando una legislación que ya tiene media sanción, falta que se apruebe en la Cámara de Senadores, que permitiría, si tuviera un resultado favorable, destrabar el sistema bancario internacional. Otro problema, como ya lo venía mencionando Damián, son los robos, que son un problema frecuente en este rubro. Otro es la capacidad de secado, que como lo venimos mencionando, pero es importante tenerlo presente. Actualmente esto es un cuello de botella, y por eso es muy importante prever esta etapa o planificarla antes de comenzar a producir. No apostar a producir más de lo que uno tiene capacidad de secar. Y importante también
La selección de variedades, que actualmente, como les mencioné antes, es un problema. Esta zafra hubo problemas al respecto. Y la legislación, porque si bien actualmente existe un decreto vigente que permite las exportaciones y aparentemente se va a volver a renovar para el próximo año, sería importante que se avanzara en una legislación definitiva o en una normativa definitiva para dar más garantías a este sector. Y por último, algunas reflexiones finales a modo de cierre. Como lo veníamos mencionando, es necesario y va a mejorar los rendimientos comerciales de estos cultivos, colocar aquellos productos que tienen un valor comercial, pero actualmente no se les está encontrando un canal comercial, como son las flores demasiado chicas o la biomasa, que son productos que tendrían potencialmente un lugar en el mercado. La calidad es indispensable para competir en el mercado internacional y entonces sería importante tener estrategias a nivel país que permitan diferenciar nuestra producción, por ejemplo, incorporar sistemas de trazabilidad o incorporar certificaciones de producción orgánica, tener estrategias a nivel país como existen actualmente en otros rubros, como puede ser el arroz o la carne. Otro aspecto importante, que ya lo venía mencionando un poco Damián, se debe apoyar e incentivar fuertemente la investigación y la innovación en este rubro, porque eso va a permitir superar las limitantes que hay actualmente. Actualmente hay brechas muy grandes entre los rendimientos potenciales que se están alcanzando y el potencial que tenemos. No estamos llegando a alcanzar los rendimientos potenciales. Luego esto es posible que se abran nuevos mercados y en ese sentido, nuevamente, es importante la calidad. En Europa, por ejemplo, actualmente existen varios países que tienen legalizado y regulado el comercio de flores de cáñamo, entonces posiblemente se van a abrir estos mercados en el futuro. Es importante o sería bueno generar un mercado nacional, porque actualmente se permite la producción de las flores y se permite exportarlas, pero no se permite venderlas a los consumidores uruguayos. Y bueno, ahora sí, para cerrar, agradecerle a quienes contribuyeron con nosotros en el armado de esta presentación, el ingeniero Daniel Machi, Henry Silveira, Alcide Siri, Sergio Vázquez del Ministerio de Ganadería de la Dirección General de Servicios Agrícolas, Guy Borovich, quien va a presentar a continuación, y el equipo de ingenieros de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio, Gustavo Morales, Margarita Rodríguez y Marcelo Pisanelli. Acá les dejamos nuestro dato de contacto por si alguno está interesado en profundizar. Y bueno, sin más, les agradecemos por haber escuchado y le damos paso al ingeniero Guy Borovich para su presentación. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poco del mercado europeo de flores de cáñamo o flores de CBD, conocidas también. Puse ahí como subtítulo mercado estéticamente exigente y es un poco lo que quería reforzar en esta charla. Y bueno, como verán, si bien voy a hablar del mercado europeo, Suiza hoy en día representa principalmente, es como uno de los principales, si no el principal jugador en este nuevo mercado emergente. Bueno, ahí vamos a empezar con un poco qué es dónde termina, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando. Y bueno, un dato interesante acá, más que nada para darle una magnitud a lo que es el mercado, es que según fuentes de la Embajada de Uruguay en Suiza, el mercado hoy en día de cannabis en Suiza es de aproximadamente $550 millones. Desde ya lo que sí es importante entender es que el mercado de flores de CBD, de alto CBD y bajo THC, conocida también como cannabis light o cannabis suave, que está muy de moda, es un mercado que todavía no está del todo completamente regulado y hay un montón de incertidumbres que claramente se ven reflejadas
en las dificultades comerciales que hay hoy en día. Lo vamos a hablar en breves. Bueno, acá como ven, en la foto de fondo se presenta uno de los típicos locales de venta por menor de flores de CBD, en este caso en Francia. Y no sé si ustedes, claramente no por entender francés o no, pero yo busqué ahí un poco y claramente ahí lo que dice en la etiqueta es no para fumar. Es decir, ya desde el vamos, desde este tipo de fotos, se demuestra que ese gris del que estábamos hablando va hacia el final de la cadena. Es decir, las flores no se venden directamente como flores fumables, en la mayoría de los casos se venden como flores para infusiones. Y eso es un dato que quizás para el productor no es de gran interés, pero sí es importante para entender el mercado, que precisamente en ese gris todavía es donde se juega. Eh, el mercado de cannabis tiene un montón de productos hoy en día, el mercado en Europa principalmente, como ven, hay muchos tipos de productos que están a la venta y regulados o no regulados, todos vienen y se extraen a partir de las flores. Como ven acá en la foto, se demuestra a la izquierda arriba lo que es el CBD purificado, conocido como Isolate, que es una de las materias primas más utilizadas hoy en día para la formulación de productos. A la derecha arriba lo que ven es un extracto, pero no en su forma más pura, sino en su forma de espectro completo, que también se usa como materia prima. Y bueno, y abajo, como ven, distintos tipos de productos eh, que se venden hoy en día en ese mismos locales donde se venden las flores, que hoy en día estamos produciendo aquí en Uruguay. Claramente yo me voy a enfocar acá hoy en día en el mercado de flores, pero esto es una forma para demostrar que las flores no son el único producto que se está comercializando y que no siempre las flores tienen como objetivo final el ser fumadas, sino que hay también un mercado que está también comprando, hay compradores de flores para fines de extracción. Claramente no son los mismos, las mismas exigencias, no son los mismos precios. Yo me voy a enfocar en todo lo que es flores fumables, ¿tá? No en el tipo no en flores para extracción. Acá otro ejemplo de una tienda, en este caso en España, donde se venden también flores con alto contenido CBD, y como ya ven ahí en uno de los carteles, hacen mucho énfasis en el porcentaje de THC. En toda Europa, en la mayoría de los países de Europa, salvo casos excepcionales como el de Suiza principalmente, el porcentaje de THC admitido es de 0,2% o menor. Y eso es hoy en día lo que determina qué es legal y qué no es legal. A partir de 0,2% ya se considera una sustancia narcótica, una sustancia psicoactiva, y por lo tanto no puede ser comercializado. Claro, nuevamente por eso es importante entender el rol que juega Suiza hoy en día en este mercado, ya que Suiza admite hasta el 1% de THC, al igual que en Uruguay. Por eso es tan importante hoy en día la conexión entre Uruguay y Suiza en este tipo de mercado. Acá un poco para reforzar lo que esto es extraído de una página de las tantas que hay de empresas que venden online en la red flores, y como ven, digamos que como para prevenir posibles conflictos a nivel jurídico, ellos determinan ya que las flores son para uso técnico, aromático, coleccionismo, investigación o ornamental. Es decir, no está muy claro, o sea, está muy claro, mejor dicho, que no se puede hoy en día consumir directamente. Por eso la importancia de entender este mercado. Bueno, acá nuevamente el Real Decreto que establece que el 0,2% menores las flores con
THC menor al 0,2% son legales dentro del territorio de España, como en otros 17 países de la Unión Europea. Sin más, vamos a pasar un poco a lo que es la calidad. Acá un ejemplo de las tantas páginas que venden online flores. En este caso, una de las variedades o los cultivares más codiciados, que es la Arlequín, que acá en Uruguay ya hay empresas produciendo. Como pueden ver, los precios que se manejan claramente a nivel de retail son bastante mayores. Pero bueno, una primera mirada del tipo de producto final al que se debe llegar, ¿no? Para alcanzar este tipo de mercado. Aquí un poco los países que hoy en día venden en distintas tiendas, en distintos formatos, productos a base de cannabis, hice énfasis en donde dice hierba, que obviamente se refiere a las flores. Y como verán, hay varios países, no es solo Suiza, acá el mercado es mucho mayor, y Suiza, nuevamente, hay que entender, el rol de Suiza en este mercado es de distribución, más que nada. Ahora vamos a profundizar un poco más en eso. Acá un ejemplo de cómo hay flores también en venta en el Reino Unido, es decir, no solo en la Unión Europea. Y como ven ahí, los porcentajes de THC muy bajos, lo cual no es fácil de lograr. Ya vamos a entrar en eso. Y bueno, los porcentajes de CBD que muchas veces hasta no son relevantes para este tipo de mercado. También es importante ver el tipo de tamaño, ya lo vamos a ver, pero en las fotos está bueno ya observar eso. Oportunidades y riesgos. Bueno, acá en este caso, si bien hay un montón de oportunidades, perdón, más que nada riesgos, es lo que me voy a enfocar, y Guzmán y Damián ya mencionaron algunos. Yo me quiero enfocar más que nada en lo que tiene que ver con la competencia. Y también, obviamente, el estado, digamos, la incertidumbre que puede generar este gris que explicaba previamente, como en este caso, tenemos una foto justamente en Estados Unidos, de cómo cannabis con cáñamo, básicamente, ¿verdad? Cáñamo se considera el cannabis menor al 0,3% en Estados Unidos o al 1% en Uruguay, etc. Fue confiscado, en este caso, lo muestra la foto, un lote de cannabis por error, pues justamente por ley estaba permitido. Y esto es algo que pasa en Europa, y es uno de los riesgos que tiene este negocio, ¿no? El que se confisque mercadería o se tranque la mercadería por sospecha, digamos, de que esto puede ser material narcótico. Es algo que es intrínseco del mercado, que esto va a seguir pasando a medida que se van ajustando las normativas a nivel internacional. Ya ha pasado con material exportado de Uruguay, y bueno, por eso es muy importante el hincapié que hace la Dirección General de Servicios Agrícolas en asegurarse que los análisis sean bajo la metodología aprobada por Europa, etc. Pero bien, si bien más allá de la foto que demuestra un poco lo que puede pasar, quiero enfocarme sí en lo que me parece que es uno de los riesgos específicamente de que hoy en día, del mercado de flores para Uruguay, ¿verdad? Que apunta hoy en día solo a Suiza, por esta misma condición que hablábamos, de que tanto Uruguay como Suiza permiten hasta el 1% de THC. Como verán acá, si bien está en inglés, lo voy a brevemente traducir, pero lo que se ve acá es la cantidad el área plantada en Estados Unidos de cáñamo. Es algo que si bien ha decrecido de 2019 a 2020, en área sí ha aumentado, por ejemplo, el área de cultivo en invernáculo, que es algo no menor, sino que demuestra que acá es un mercado de calidad, y eso es algo que ya enfatizaron Guzmán y Damián. Este es un mercado que apunta a la calidad, y es muy importante entender esto. No se trata de
de producir lo máximo posible y igual se va a vender. Esto realmente apunta a la calidad, por eso es importante entender que Estados Unidos hoy en día es nuestro principal competidor y no es poca cosa. Acá otra de los, bueno, de cómo se ve cómo este mercado fluctúa en el periodo de un año, como se ve en esta gráfica, los precios de distintos productos a base de CBD, a base bueno, productos con alto CBD y no psicoactivos, cómo ha fluctuado el precio en un año nada más, hasta casi el 100% en el caso de los extractos. Y bueno, lo que sí se ve es una pequeña alza luego de una baja bastante importante, una alza en el mercado en el mercado de las flores. Y es importante entender cómo esto fluctúa, obviamente, con las temporadas. Y eso es importante entender que nosotros entramos contra temporada de Europa, lo cual es una ventaja, es una oportunidad en este caso, pero implica que hay que estar muy afilado en los tiempos y lograr, bueno, llegar con el material, llegar con la calidad y llegar con la cantidad sobre todo, antes de que nuevamente se libere la cosecha de la temporada en Europa, en el norte, o en Estados Unidos. Bien, acá realmente no quiero entrar mucho en este tema, sino entender, esto es un artículo de una empresa, esto es realmente reciente, una de las tantas empresas basadas en Estados Unidos que están empezando a abrir facilidades en Suiza, porque entienden que el mercado europeo es el potencial, o sea, tiene un potencial bastante alto hoy en día, y ya hay empresas en Estados Unidos, grandes empresas en Estados Unidos, que están abriendo facilidades, y acá subrayo la importancia de entender lo que en inglés se llama un washdown, o un local de lavado. ¿A qué se refiere esto? Que eso es importante también para entender, es que la mayoría de las flores que son cultivadas o importadas por Suiza, como dijimos antes, pueden admitir hasta el 1% de THC, sin embargo, el resto de Europa no. Y hoy en día Suiza está funcionando a través de sus laboratorios como un centro de distribución, ya que pueden lograr bajar el nivel de THC en las flores para lograr justamente comercializar en el resto de Europa. Y esto es algo que están haciendo también las empresas estadounidenses, claramente con su propio material, exportándolo a Suiza, y estamos entendiendo que el mercado está yendo hacia ahí. Claramente esto va acompañado también de un desarrollo genético para encontrar variedades, cultivares que cumplan de la genética, digamos, con los bajos valores de THC sin tener necesidad de remediar, que es un proceso hasta polémico en algunos casos. Pero bueno, era para, digamos, enfatizar un poco que esto es lo que se está haciendo en Suiza, por eso es importante entender el rol de Suiza en este mercado y que Uruguay no debería dejar de entender esto y también empezar a evaluar la posibilidad de tener locales o laboratorios de remediación para que las flores de Uruguay puedan directamente llegar a otros países, no solo a Suiza. Eso es algo importante que creo yo personalmente que esto va a cambiar mucho la apertura que se tenga en este mercado y no depender solamente de Suiza como hoy en día está pasando. Otra de los riesgos acá simplemente entender también que otros países están entrando en el juego, países del sureste asiático que claramente van a bajar mucho los precios, en este caso Tailandia, habla esta cita que hago de un artículo. Y bueno, y también otros países dentro de Latinoamérica, Colombia, sabemos que si bien no está todavía liberado del todo la exportación de flores, es algo que va hacia ahí, lo mismo con Argentina, Perú, y bueno, es algo que es interesante también entender eso, no estamos solos en esto y la calidad nuevamente va a primar a la hora de definir qué tipo de producto entra y qué no. Vamos a lo que nos interesa y me interesa a mí transmitir, que es un poco los objetivos de calidad del producto que estamos hablando. Y voy a hacer un breve pasaje por distintos
parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de definir si nuestro producto es de calidad o no es de calidad suficiente para entrar en el mercado europeo. De vuelta, el mercado europeo de flores fumables directamente, y no estamos hablando de flores para extracción, que es otro mercado en el que no me estoy enfocando hoy. En primer lugar, el contenido de THC, no hay que entrar mucho más en detalles, ya se dijo, el contenido de THC tiene que ser claramente menor al 1% para salir de Uruguay y llegar a Suiza, y obviamente cuanto menor el contenido de THC, mucha mayor la posibilidad de alcanzar otros mercados de otros países en el resto de Europa. Esto me parece que es clave. No hablo del contenido de CBD, y eso es algo importante, que si bien se habla siempre de alto valor de CBD, el mercado hoy en día precisamente no establece un mínimo, un máximo de CBD, porque realmente lo que prima acá es que el THC sea muy bajo. Así que bueno, pasando a lo que es el segundo parámetro, voy a hablar un poco de lo que es el tamaño, la estructura de los cogollos o las flores. Y en esto es algo que claramente, como decía Guzmán previamente, no hay estándares de calidad claros. Acá estamos hablando de un mercado que exige que la calidad se define en función de la estética, y la estética es algo realmente que es cultural, que es algo que no está muy definido. No estamos hablando de un producto medicinal que se exigen ciertos niveles como puede pasar, ¿no? Con ciertos niveles de análisis de microbiológicos o análisis de otro tipo. Acá se trata de estética puramente. Acá, como ven, en el caso de la foto de la derecha, una flor, son varias en realidad, pero a veces se tiene, y me he topado con mucha gente que considera que los cogollos más grandes o las flores más grandes precisamente son de mejor calidad, y no es así. Las flores absurdamente grandes no tienen valor, tanto como las flores medianas. Realmente lo que se busca hoy en día a nivel de tamaño es algo que tenga aproximadamente el tamaño de un pulgar máximo. Inclusive hay lugar, y como lo ven en la foto de arriba, en el empaquetado, dice Nagis, en inglés vendría a decir, es como una forma de llamar a las pequeñas flores, es decir, que también tienen, inclusive se les llama popcorn, o sea, como si fuera pochoclo. Tienen también un valor comercial, no es el mismo obviamente que las flores medianas, pero sí es importante entender que hay lugar también para producción, para la venta de flores de menor tamaño. Por eso es muy importante la clasificación. Esto es en la post cosecha más que nada, no tanto en la parte de producción, sino en la clasificación previo al envasado. Es muy importante. Esto es algo que no estaba del todo claro en los primeros años de producción del material que llegaba a Suiza de Uruguay. Llegaba bastante mezclado. Esto es algo que le da un valor diferencial al producto una vez que está clasificado, que realmente es homogéneo el tipo de tamaño, que no hay grandes cogollos voluptuosos como este, sino más bien algo homogéneo, como se puede ver un poco en la foto de la izquierda, que intenta de alguna forma demostrar que el tamaño mediano es lo que más se busca, no los grandes cogollos y no los tan chicos, a pesar de que los chicos también tienen un valor comercial. En cuanto a la estructura, acá encontré una foto que me parece que transmite un poco lo que se busca a nivel de estructura. Es un cogollo formado, es una flor formada. No gustan el tipo de flores que están desarmadas, en las que se ve el tallo o la rama, más que nada la rama. Se buscan los cogollos armados con una forma homogénea, con una forma, digamos, de vuelta, es todo estético. Eso para hablar un poquito de la estructura. Sobre todo esto está muy relacionado con la densidad de las flores es muy importante. Obviamente hay un montón de formas de manejo de cultivo para lograr una densidad deseada y no una estructura tan liviana que luego va a generar productos que no son tan deseables en el mercado. Con respecto a la humedad, es algo que, si bien acá muestra un poco
cómo justamente hay un medidor de contenido de humedad en la flor, que se habla generalmente de entre un 11 y un 15%, acá en este caso mostrando como uno de los tantas herramientas para medirlo, le da 14%. Es muy importante, la humedad está muy relacionada también con el curado, que es algo que ya van a hablar más adelante, no voy a entrar mucho en esto, pero sí es importante entender que los cogollos, las flores deben lograr un nivel de humedad que permita que el cogollo no se desarme, que la flor no se triture con facilidad, que mantenga su estructura y digamos, los tricomas, que es algo que vamos a hablar ahora, se mantengan el nivel de resina necesario para poder tener esa estructura tan deseada. No voy a entrar tanto en detalle porque realmente la humedad es en un rango que nuevamente entre el 11 o 12, perdón, entre el 11 y el 15% es un rango aceptable. Obviamente esto se corrige con lo que es el curado, pero de vuelta, ya van a hablar de esto, así que no voy a entrar mucho. El color, esto es algo realmente importante. Acá realmente encontré fotos para hacer obvio el tipo de producto que sí cumple con los requisitos de color y el que no. Como verán, el de la izquierda, las flores de la izquierda cumple con el color que generalmente se observa en las flores que se venden en Europa. La claridad generalmente es como el criterio que se toma, o sea, las flores que son oscuras son de mala calidad. Y esto es muy importante porque esto está muy ligado, sí, a la parte productiva, no tanto a la parte, si bien obviamente el secado puede claramente hacer que un producto que cumplía con los requisitos de color deje de cumplirlos, es muy importante también el manejo del cultivo para lograr el color deseado, sobre todo los tiempos de cosecha. Hay, nuevamente, o sea, hay flores que pueden ser de altísima calidad, pero cosechándose 2 o 3 semanas más tarde de lo necesario, pueden obtener un color mucho más oscuro y esto eso va claramente a bajar el valor del producto. Bueno, el contenido de tricomas, creo que acá es algo que es muy importante. En realidad, el contenido de tricomas está relacionado directamente con todas las características estéticas y de calidad de la flor. Los tricomas, para los que no están al tanto, los que están menos familiarizados, son estructuras casi glandulares, en las que se desarrolla y se concentran casi la totalidad de los principios activos de la planta, de la flor, obviamente, tanto sea los cannabinoides, es decir, tanto el CBD como el THC, como también los terpenos, que son las moléculas y la sustancia que le da el aroma y el sabor. Y esto es muy importante también, digo, todo esto se resume en la resina, y la resina es lo que también le da esa estructura, es lo que le da esa sensación a la flor, que es lo que realmente un comprador termina evaluando. Cogollos, flores que tienen menos tricomas, se ven claramente, y esto es lo que más hoy en día busca el mercado. Realmente flores casi que como la derecha, que es casi una exageración, obviamente una flor, una foto seguramente retocada, pero para transmitir un poco la idea, es importante esto. Hay un montón de procesos, de partes del proceso de producción y de post cosecha que pueden tener influencia directa sobre la cantidad de tricomas. Primero, obviamente, la nutrición de la planta tiene mucho que ver con esto. Hay regímenes alimenticios nutritivos que favorecen al desarrollo de tricomas. También tiene mucho que ver con el momento de la cosecha también, gente que estará muy familiarizada con cosechar en el momento en que cierto porcentaje de tricomas se
se oscurecen y es un gran indicador de la cosecha y sobre todo el tratamiento de la flor una vez que es cosechada, la manipulación. Realmente estamos hablando de un elemento que es muy delicado, que es el tricoma, que puede fácilmente dañarse con manipulación violenta, por ejemplo, el trimming o el deshojado, si es húmedo o si es seco, puede realmente dañar la cantidad de tricomas que tiene si no se hace de una forma correcta. Ni que hablar del tema del secado. Forma de secado excesivamente, con temperaturas altas, muy altas, o con humedades relativas muy bajas, claramente dañan la estructura de tricomas y esto se ve reflejado inmediatamente en la calidad de la flor. Generalmente, sí, humedades relativas en la sala de secado menores al 40-45%, ya en mi experiencia y en la experiencia general de este rubro, demuestran que hay daño de tricomas inmediato. Es decir, las pequeñas cabezas del tricoma se pierden y esto claramente termina bajando el precio y la calidad del producto. Bueno, como hablamos, también es importante entender el nivel de finalizado o de manicurado, trimming en inglés, que se busca. Básicamente, hoy en día el mercado exige un producto ya finalizado sin las hojas, y esto es algo que de alguna forma determina mucho el valor del producto y también el costo de logrado de este producto, porque se entiende y se sabe hoy en día que la maquinaria nunca logra un producto como logra la mano, y esto es uno de los grandes desafíos de la industria, es cómo lograr un producto final sin tener un costo de mano de obra tan alto en lo que es el finalizado, ya que nuevamente la maquinaria no logra el mismo producto que la mano y bueno, esto claramente ya es un tema de costo-beneficio. Hay empresas, emprendimientos que ya dominan esta técnica y saben, digamos, cómo manipular el producto para de alguna forma lograr el finalizado deseado de la forma más barata posible, pero logrando la mejor calidad posible. Hay empresas que prefieren ir directamente con el manicurado a máquina en húmedo, hay empresas que lo hacen a máquina en seco, hay empresas que lo hacen a mano en húmedo, hay gente que lo hace a mano en seco. Hay un montón de escuelas, cada empresa sabrá cómo manejar esto, pero es muy importante porque a la hora de evaluar un lote, el comprador claramente observa esto, porque si la cantidad de hojas es importante, este producto seguramente va a tener que ser reprocesado antes de después ser puesto en venta final al consumidor, y esto implica obviamente que el comprador va a bajar el precio del producto. Y bueno, eso. Bueno, el tema de las semillas es como hablábamos previo a esta exposición con Damián y Guzmán, creo que es lo que se dice un deal breaker. Generalmente es lo que termina, es lo que determina si un lote va a ser comercializado o no. Si bien puede que haya algún comprador que acepte un porcentaje muy bajo de semillas, generalmente la presencia de semillas está relacionada con material prácticamente no comercializable para estos fines, nuevamente, para fines de consumo final como flor fumable. Este es un problema muy, muy recurrente, sobre todo en los cultivos a campo. Digo, el potencial de polinización que tiene un individuo macho en un cultivo todo de hembras es altísimo. Realmente
Por eso es cada vez más importante entender la importancia de trabajar en cultivos más controlados, como el invernáculo, obviamente el indoor o interno, digamos, con luz artificial, ya mucho más caro, pero asegura justamente que no aparezcan semillas, y esto es clave realmente en la calidad. Un cultivo puede lograr un producto de altísima calidad en cuanto a humedad, contenido de tricomas, color, contenido de THC, todo perfecto, y las semillas hacen que esto caiga absolutamente. No, no hay duda de que es uno de los problemas más grandes, y, y bueno, cada vez más se entiende la importancia de trabajar con esto. O sea, la principal ventaja de trabajar con clones o plantines o material genético a partir de clones es evitar la presencia total de machos, es decir, siempre, a pesar de trabajarse con semillas feminizadas, siempre hay un porcentaje menor, idealmente, de que aparezcan machos, y esto no solo implica eh, no solo exige recursos humanos, porque hay que buscar los machos, hay que sacarlos a tiempo, etcétera. Es un dolor de cabeza para todo productor, eh, y realmente nunca se elimina por completo la posibilidad de polinización. Así que bueno, en cuanto a semillas, está muy claro que no es deseable. Bien, con el tema de hongos, también no es un deal breaker, pero digo, si bien hay cierta tolerancia, ya un lote que tenga material con presencia de hongos, generalmente la Botrytis, eh, baja absolutamente la calidad. Nuevamente, para un mercado de flores fumables. En otro tipo de mercados como la extracción, esto no es tan grave. Eh, y bueno, para Uruguay es un desafío. Vivimos en un país muy húmedo. Por lo menos esta temporada fue una temporada con una sequía casi extrema, con un febrero muy abundante en lluvias, que es indicador directo de presencia de hongos, y esto es muy importante, es manejarlo y hacer una buena selección, sobre todo para futuros productores a fazón. Es importante que los contratos con las empresas fazoneras estén muy claros en los criterios y en los límites por porcentaje de material con hongos en el lote, porque claramente esto a posteriori eh, puede bajar drásticamente el precio final del producto, si es que es comercializable de alguna forma. También es importante para esto el énfasis en la clasificación. Cada vez más se entiende cada vez más la importancia de una buena clasificación al final del proceso de manicura y previo al envasado. Es muy importante la detección. Claramente también es necesario el análisis representativo de lotes para entender qué porcentaje, qué cantidad de hongos hay. Y bueno, eso, hay varias formas de minimizar la cantidad de hongos, pero nuevamente es un desafío para Uruguay, que es un clima húmedo, ¿no? Así como en otros países. Digo, en esto nuestros principales competidores, como Estados Unidos, la costa oeste, eh, presenta condiciones mucho más favorables para el hongo, y por eso es importante nosotros como país desarrollar y manejar principalmente genética de ciclo más corto, que se cosechen, esto ya es opinión personal, clara y profesional, que se cosechen más temprano, antes de la llegada del otoño. Esto facilita o sea, minimiza, digamos, la presencia de hongos. Así que bueno, eso también es importante. Y bueno, por último, de todos, en realidad un resultado casi que directo de todo lo que venía hablando antes es el aroma, que si bien es algo
un poquito más difícil de definir, termina siendo un resultado de todo lo que veníamos hablando antes, de la humedad, de la presencia o no de hongos, del curado, de cómo ha sido curado el producto. El aroma está directamente relacionado con los terpenos. Los terpenos son sustancias que se acumulan principalmente en los tricomas. Una buena cantidad de tricomas va a asegurar una mayor presencia de terpenos y mayor aroma proveniente de este tipo de sustancias y menor olor a, entre comillas, lechuga, que es un poco lo que, digamos, vulgarmente se considera un producto de mala calidad, tiene mucho más olor a clorofila que a terpenos, y esto es importante. El régimen de nutrición de la planta también tiene mucho que ver con esto. Digo, entender que las necesidades de fósforo, de magnesio, sobre todo al final del cultivo, van directamente relacionadas con esto, con el desarrollo de terpenos y bueno, más que nada eso. Creo que va por ahí. Como decía antes Guzmán, con lo cual concuerdo totalmente, estamos ante un mercado que hoy en día se presenta de esta forma, con mucha incertidumbre, por lo menos no con una claridad quizás deseada para entender si un producto cumple o no cumple. Realmente la evaluación de los compradores es puramente estética, y hay que entender esta estética, hay que aprender de un mercado esto que ya existe hace mucho tiempo y hoy en día se está abriendo, y es importante trabajar con gente que ya, trabajar y estudiar, ¿no? Con gente que ya viene recorriendo este camino hace mucho tiempo y entiende cuáles son las necesidades del mercado y de la gente que consume. Así que bueno, espero que haya sido de ayuda, y cualquier cosa a las órdenes, y muchas gracias a Damián y a Guzmán por invitarme. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por la presentación, estuvo muy buena, la verdad, muy buena información. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, invitamos a todos y a todas a participar de la próxima jornada, donde van a exponer María José Clavera, Graciana Folena y Mateo Favaro. María José Clavera va a hablar de la producción a campo, Graciana va a hablar de la producción en invernadero y Mateo va a hablar de las principales dificultades que tiene el cultivo en nuestro país. Así que bueno, los esperamos a todos para la próxima jornada. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias.